El nombre de la rosa es una novela muy famosa escrita por Umberto Eco que fue publicada en 1980. Su nombre original es Il nome della rosa, en italiano, su idioma original. La historia se desarrolla en un ambiente religioso del siglo XIV. Esta novela nos narra una investigación de Guillermo de Baskerville y su aprendiz Azzo de Melk, que investigaban una serie de crímenes que ocurrían en una abadía. Damos paso al resumen del nombre de la rosa. La historia del nombre de la rosa comienza cuando el joven Azzo Melk decide acompañar a Guillermo de Baskerville a una abadía sin saber exactamente lo que iban a hacer. El primer día de su estadía en la abadía fueron recibidos por el abad, el cual le explica la extraña y misteriosa muerte de Adelmo, el cual cayó desde una de las ventanas del edificio por el barranco, golpeándose entre las rocas y encontrando muerto sin haber un culpable. Le pidió a Guillermo que se investigara el caso y le autorizó a hacer todo lo que fuera necesario para encontrar una respuesta y aclarar el caso, menos que entrara a la biblioteca. Esta era la mejor biblioteca y más grande de todas las abadías. Por lo tanto, solo se le permitía el paso al bibliotecario Malaquías, pero para todos los demás estaba terminantemente prohibida la entrada. En la abadía, Guillermo se consigue con un viejo amigo llamado Umbertino de Casale, que conversan de todos los momentos que habían pasado juntos. Están Guillermo y Azzo en la capilla conversando con Umbertino cuando aparece un monje de muy extraño aspecto, llamado Salvator, que les habló en una lengua casi incomprensible. Guillermo, al mirarle, tuvo una leve sospecha sobre él. En el trayecto de ese día también Guillermo habló con el monje herbolario, de nombre Severino. Tuvieron una conversación sobre los jardines y las hierbas de toda la abadía. Luego les mostró todo el edificio y algunos caminos hacia muchos lugares. Después del paseo, Guillermo le preguntó si llegó a conocer a Adelmo, pero éste le contestó que no. Que Adelmo convivía con muchos otros monjes, de los cuales siempre frecuentaban el scriptorium. Al oír esto, Guillermo y Azzo fueron a visitar al scriptorium en busca de alguna pista para saber sobre Adelmo, pero allí conocieron al bibliotecario Malaquías, el cual les enseña el trabajo del monje que murió. En ese momento Guillermo escuchó una conversación entre los monjes en el cual comentaron algo sobre Adelmo. Berengario, el ayudante del bibliotecario, y Venancio, que al parecer mantenían una muy buena relación con Adelmo. Aquí también conocieron a Jorge, un monje viejo que era ciego, que esperaba la llegada del anticristo. Este llegó y comenzó la polémica con los otros monjes que se encontraban allí presentes respecto a los dibujos y a la risa. Guillermo y Azzo salieron de la biblioteca y allí se encuentran con Nicola, un monje vidriero de la abadía, el cual les comentó las cosas extrañas e inexplicables que ocurrían en la biblioteca. Al quedarse solos, Guillermo y Azzo sacaron sus conclusiones sobre la posible causa de muerte del monje Adelmo y de allí se van al comedor. Llegaron a la mesa del abad y este llamó a algunos de los monjes para que pudieran colaborar con la investigación de Guillermo. Algunos de los monjes atribuían que el hecho ocurrido se trataba de maquinaciones diabólicas. El anciano Jorge, el que esperaba el anticristo, mantuvo un corto diálogo con ellos sobre la risa de Cristo, un problema teológico y esencial de la época. Pero Guillermo no creyó nada de esto, ni tampoco de que Adelmo fuera asesinado, sino que se trataba de un suicidio.
Luego los monjes se fueron cada uno a sus oficios. Guillermo le confiesa a Atso su deseo por investigar la misteriosa biblioteca. El segundo día de su estancia, Guillermo y Atso se levantaron temprano para cumplir sus actividades en la iglesia, pero les llega la triste noticia de que ha muerto otro hombre, el cual es Venancio, el especialista de la biblioteca, el cual Guillermo había conocido un día antes. Cuando se acercaron, estaba el hombre en una tinaja repleta de sangre de cerdo e inmediatamente lo llevaron con el herborario para examinar el cadáver. Pensaron que se trataba de un envenenamiento. Guillermo, tras sus sospechas, le pregunta al herborario Severino si en su laboratorio tenía veneno y éste le respondió que sí. Guillermo trata de aclarar sus sospechas conversando con él. Así, Guillermo se fue a investigar a Venancio sobre la muerte de Adelmo. Para su sorpresa, le comentó que días antes Adelmo, Venancio, Berengario y Jorge habían tenido una discusión muy fuerte sobre un libro escrito por Aristóteles, el cual el monje decía que no existía, y estos dos fueron a conversar con Berengario. Luego Guillermo y Atso fueron a conversar con Berengario y éste les habló que había visto a Adelmo mucho antes de morir, paseándose como un fantasma por todo el cementerio. Guillermo sacó sus propias conclusiones, creyendo así que Adelmo se suicidó por estar atormentado por algo malo que había hecho. Y este le comentó a Berengario en el cementerio, pero Berengario estaba tan asustado que creyó que había visto una visión. Tras la investigación, se fueron nuevamente a la cocina, lugar en el que los testigos de una discusión entre el cocinero y Salvatore. Estando allí, se les acerca otro monje llamado Aimaro, quien les habla de su incomodidad en la abadía y los hechos misteriosos de la biblioteca. Pasando el rato investigando, se van al scriptorium para investigar sobre Venancio, pero en donde aparece Jorge, con quien sostuvieron un diálogo sobre la risa, en la que Jorge expresa que Cristo no reía y que la risa es mala. Guillermo se acerca a la mesa del difunto Venancio a ver si hay alguna pista, pero es interrumpido por el monje Vencio, quien le pide que termine su investigación porque tenía algo importante que decirles. Pero Guillermo y Atso tienen sus sospechas hacia Vencio porque los interrumpió, así como si no quisiera que investigaran el escritorio del ya fallecido Venancio. El monje Vencio les comenta que había visto algunos extraños comportamientos entre Berengario y Adelmo, y que una noche vio a Adelmo correr de la celda de Berengario y éste lo perseguía. Guillermo, con toda esta información, deduce los hechos que pudieron haber ocurrido esa noche y se levanta muchas sospechas de muchos habitantes de la abadía sobre la muerte de Venancio. Así es que Guillermo y Atso deciden que tienen que entrar a investigar en la biblioteca como sea. Al llegar a la noche, entraron al scriptorium para revisar la mesa de Venancio, en la cual encontraron un pergamino con muchas frases en griego, y al acercarla al fuego aparecen unos símbolos. En lo que estaban allí, notaron que alguien los estaba espiando y fueron a buscarlo, pero no lo pudieron encontrar. Al volver a la mesa de Venancio se dieron cuenta de que no estaban ni las gafas ni un libro que estaba justo arriba de la mesa. Lograron entrar a la biblioteca, pero luego de recorrerla se dan cuenta de que es un laberinto en el cual están extraviadas. Luego de un rato de dar vueltas, Atso comienza a tener visiones y se asusta, pero pudieron conseguir la salida. Pero aún no se dan por vencidos y esperan regresar a la siguiente noche. Cuando salieron de la biblioteca se encuentran con el abad, que les comenta que Berengario se encuentra desaparecido.
Al buscarlo por toda la abadía no encuentran ni rastros, pero su celda solo estaba un paño lleno de sangre. Durante su tercer día, Guillermo y Atso ven al abad y éste les ordena buscar al monje Berengario. Atso estaba en la cocina cuando se acercó Salvatore a hablarle sobre Fray Dulcino. Atso va a buscar a Guillermo para contarle su conversación con Salvatore. Guillermo le comenta que ha logrado descifrar un pergamino de Venancio, pero el abad los llamó. Se reunieron con el abad, el cual les comenta cómo será sobre el nuevo delegado de la abadía. Una vez solo Guillermo y Atso intentan de nuevo entrar en la biblioteca. Tras observarla lograron hacer un mapa para entrar en la noche. Atso se adelantó al edificio para hojear algunos libros. Luego se fue a la cocina, en donde conoció a una muchacha con la que se entregó al pecado. Después se quedó dormido, pero cuando despertó no estaba la muchacha, solo había quedado un corazón de buey y al verlo, éste se desmaya. Guillermo, al no encontrar a Atso, supuso que se había ido solo al edificio y lo fue a buscar. Al encontrarlo lo despertó y éste le contó lo que había sucedido con la muchacha. Guillermo sacó sus conclusiones y pensó que quizá era una muchacha que vendía su cuerpo por algo de comida, y pensó en interrogar a Salvatore y al cocinero. Después se dirigieron hacia el baño en el lugar donde se encuentran con el cuerpo de Berengario, ahogado en una bañera. Severino y Guillermo, al analizar el cadáver de Berengario, se dieron cuenta que tenía algunas manchas negras en la piel. Estos piensan en alguna clase de veneno que pudo hacer que le aparecieran esas manchas. Atso y Guillermo interrogan a Salvatore, el cual les confiesa que deja entrar a jóvenes en la noche para que tengan relaciones sexuales con ellos. Luego de esto llega Severino, el cual le da las gafas a Guillermo y relata que las encontró entre la ropa de Berengario. Guillermo consigue traducir el manuscrito, pero aún así no logra entenderlo. En ese momento llegó a la abadía el cardenal del Progetto y Bernardo Gui. Estos llegaron a interrogar a todos para intentar averiguar sobre los acontecimientos ocurridos. Atso y Guillermo en la noche se volvieron a dirigir a la biblioteca, pero esta vez con el mapa que habían hecho. Pero al salir se encuentran con un escándalo, ya que los arqueros de Bernardo Gui consiguieron a Salvatore, entrando a la abadía con la joven, la cual es acusada de brujería. En el quinto día llevó a cabo la junta entre los franciscanos y los hombres del Papa, que no fue nada razonable y terminó con una gran discusión. Entre esta reunión, Severino manda a llamar a Guillermo, a causa de un libro que encontró entre sus cosas. Cuando terminaron la reunión, al pasar un rato les llega la noticia de que encontraron a Severino muerto en el herbario. Severino estaba en el suelo con un charco de sangre y con la cabeza rota tras el fuerte golpe. El lugar en donde se encontraba estaba todo regado, como si alguien hubiera buscado algo. Bernardo Gui acusa a Remigio de este crimen, ya que tenía muchas sospechas sobre él. Tras horas de interrogatorio, Remigio confiesa múltiples crímenes que cometió y otros que no cometió, con tal de que terminara el interrogatorio. En el sexto día asisten todos a las oraciones de la abadía, en la cual el bibliotecario Malaquías no se encontraba presente. Rato después apareció, pero en esto se desmaya en el suelo y queda muerto. Este también tenía la lengua y los dedos negros, nombrando así a Vencio de bibliotecario de momento. El abad habló con Guillermo diciéndole que terminará sus investigaciones y se marchará en la mañana, y Guillermo se disgustó.
Se fue a descansar a pesar de que esa era su última noche para averiguar el misterio. El séptimo día, Guillermo y Atso consiguen la entrada al Finis Africae, en donde se encuentra Jorge, el cual les revela todo lo que sucedía en la abadía, ya que este hombre era conocedor de todo. Guillermo lo interroga y éste le muestra el libro que tanto buscaban. Jorge les comenta que algunos se matan entre otros y algunos mueren envenenados al tocar el libro con los dedos húmedos con la lengua. Las páginas de este libro maldito discuten un poco sobre los franciscanos y una vez más sobre el tema de la risa. Jorge le afirma que todavía tenía que haber otra muerte más, y era la de él, y comenzó a cometerse y a comerse las hojas del libro envenenado. Guillermo, al tratar de impedirlo, Jorge apagó la lámpara y logró huir. Atso y Guillermo al final lograron conseguir la lámpara, la encendieron y fueron a buscar a Jorge, el cual, antes de ser atrapado, lanzó la lámpara hacia unos libros y todos comenzaron a arder. Atso corre por ayuda, pero este incendio fue imparable. La abadía ardió durante 3 días y 3 noches, y todo quedó en ruinas. Guillermo y Atso tuvieron que separarse. A Atso le afectó mucho, ya que éste lo admiraba y le tenía mucho aprecio. Pero Guillermo le dijo que era un joven con un gran futuro y le regaló unas gafas para que lo recordara, y se dieron un abrazo de despedida para siempre. Atso, muchos años después, volvió a la antigua abadía a contemplar las ruinas y miserias que habían en ese lugar. Encontró en algunos rincones restos del libro que trató de reconstruir. Atso se convirtió en monje en un convento de su tierra de nacimiento, en donde cuando llega a su vejez escribe para contar esta historia tan terrible y maravillosa experiencia de vida. En la última frase del libro está escrito en latín y significa: de la rosa queda únicamente el nombre. Pasamos a los personajes del Nombre de la Rosa. En la novela El Nombre de la Rosa nos cuenta cómo intervienen diversos personajes, pero como los más destacados tenemos a Guillermo de Baskerville. En la novela En el Nombre de la Rosa, este es el personaje que vemos como protagonista y es un franciscano inglés del siglo XVI, al cual se le encargó la misión de investigar los crímenes de la abadía benedictina. Junto a su aprendiz Atso de Melk, se dirigen a la abadía, en donde les ocurren diversos sucesos extraños. Tras intentar investigar los asesinatos, se dan cuenta de que en ese lugar había algo más. Se le dice que tiene muchas similitudes con el detective Sherlock Holmes. Atso de Melk. Atso es la voz narradora de la historia del Nombre de la Rosa. Tras contarnos estos sucesos que le ocurrió al joven en la abadía, este es el personaje que vemos en la historia, acompañado de Guillermo de Baskerville. Ambos visitan la abadía para investigar la muerte de un monje, pero en su estancia comienzan a ocurrir diversos crímenes. Jorge de Burgos. En la novela del Nombre de la Rosa es el monje más antiguo de la abadía, el cual era ciego. Este hombre guarda un libro de la poética de Aristóteles, que supuestamente contenía comedia del humor y de la risa. Este personaje al final tiene un papel muy importante, ya que éste conocía la verdad sobre toda la abadía. En otros personajes que contienen el libro están Abon. En el libro El Nombre de la Rosa, este personaje lo vemos al principio y es el abad del monasterio. Este personaje se muestra preocupado tras las muertes en la abadía. Además, se muestra interesado en el dinero y el poder. También trata de evitar la entrada de Guillermo y de Atso a la biblioteca. Adelmo de Otranto. Tras su inexplicable muerte que llevó a Abon a llamar a Guillermo y a Atso
a investigar el crimen, el cual los monjes aseguran que fue obra del demonio, Guillermo deduce que se trata de un suicidio tras intentar ocultar sus múltiples pecados. Umbertino da Casale. En la novela es presentado como un buen amigo de Guillermo. Fue un italiano religioso, líder de los espirituales de la Toscana. Michel de Cesena. Fue un personaje histórico, fue el ministro general de la Orden de Franciscana. En la historia lo vemos en una conferencia que se llevó a cabo en la abadía. Continuamos pues con el análisis del nombre de la rosa. En la novela se puede observar que se transcurren 7 días en los que Guillermo Baskerville y Atso de Melk visitan la abadía en busca de las pistas tras el asesinato de uno de los monjes en este lugar. La historia se lleva a cabo en una abadía benedictina en los Apeninos, ubicada en el norte de Italia. Como personajes principales del nombre de la rosa tenemos a Guillermo Baskerville, el hombre al cual le dieron la tarea de investigar los crímenes que ocurrieron en ese lugar. Este personaje se muestra valiente, inteligente, muy hábil y astuto, el cual logró descifrar el misterio tras su estancia en el lugar. Sirvió a la iglesia como inquisidor. Atso de Melk, el hombre que vemos junto a Guillermo, su fiel discípulo, era un joven hijo de un noble austriaco. Este acompaña a Guillermo hasta el último momento. Atso narra la historia de cómo el narrador omnisciente en primera persona de esta famosa novela. Jorge de Burgos es una persona a la cual vemos muy misteriosa desde el principio. Es un monje español, de cabello blanco, muy anciano y ciego. Fue el antiguo bibliotecario, pero poseía un libro el cual ocultaba de todos. Es un hombre que vemos que es capaz de matar a cualquiera valiéndose de este libro envenenado. La lengua y los dedos manchados de negro de las víctimas intrigan a Guillermo, ya que sospecha que es envenenamiento. Guillermo quería investigar en la biblioteca, ya que, como estaba prohibido su acceso, sabía que allí podría encontrar la respuesta. Guillermo logra entrar en este lugar para averiguar qué había y al principio se encuentra con un laberinto y al final con un espejo que no sabe cómo abrir. Cuando Guillermo al fin logra abrir el espejo, se encuentra con Jorge y le da el libro, pero Guillermo se colocó unos guantes. Este era un libro prohibido, cómico, pero escrito con tinta envenenada. Este anciano era el responsable de todas las muertes, ya que está escrito con tinta envenenada. Lo utilizaba para que todos los que tuvieran tentación de leerlo murieran envenenados. Continuamos con el argumento del nombre de la rosa. La historia se desarrolla en un ambiente religioso del siglo XVI, en la abadía dirigida por el abad Abón, quien contrata a 2 personas para investigar un crimen que ocurrió en un lugar, los cuales fueron Guillermo Baskerville, un hombre franciscano que era muy inteligente, y a su pupilo Atso de Melk, que ayudaba a Guillermo a averiguar el misterio que ocurría en ese lugar. Estando ambos allí en la abadía y tras buscar la pista de Adelmo, la razón por la que llegaron allí, sucedieron diferentes acontecimientos que levantan muchas sospechas de Guillermo hacia los monjes y principalmente sobre la misteriosa biblioteca que tenía el acceso prohibido a todos menos al bibliotecario Malaquías. Estuvieron allí solo 7 días, en los cuales se dieron cuenta de muchas cosas desagradables que ocurrían en aquel lugar. También hubieron otros asesinatos de los monjes, los cuales encontraron con la lengua los dedos negros, y allí deduce Guillermo que esa causa
de un envenenamiento, pero aún no tenía a quién culpar. Cuando deciden ir a visitar a la biblioteca, se consiguen con un laberinto y un espejo que no pueden abrir, sino hasta la próxima noche, que deciden hacer un mapa para no perderse, y al encontrar cómo abrir el espejo, se encontraron con el anciano Jorge, en el cual le da el libro para que también muriera a causa de envenenamiento. Pero como Guillermo tenía guantes, nada le pasó. Pero Jorge intentó comerse las hojas del libro antes de entregárselo y lanzó la lámpara hacia algunos libros, lo cual causó un fuerte incendio. La abadía ardió por 3 días y 3 noches, quedando todo en ruinas. Guillermo y Atso se toman rumbos diferentes. Deciden despedirse y Atso, después de anciano, decide escribir sobre estas experiencias que pasó en su juventud. Comentario sobre El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, a pesar de ser un libro muy famoso y reconocido, también ha creado mucha polémica, de las cuales muchos fueron sobre lo pesada que era esta novela en cuanto a la historia. También sobre todas las frases que vemos agregadas a lo largo del texto, escritas en latín y sin traducción. En cuanto a la historia, se decía que el narrador se inventó todas estas cosas porque nada sucedió así. Pero esta novela solo habló de la realidad que ocurría en ese lugar. Pero entre esas cosas, muchos fueron sorprendidos y agradados por la historia de este libro, la cual nos llena de intriga tras no saber qué es lo que va a ocurrir, pero que al final nos da una respuesta a todo y un buen final. La risa del nombre de la rosa. Aquí vemos que Jorge hace un comentario y tiene muchas discusiones con muchas personas sobre el tema de la risa, ya que este no ríe, presentándose así como una persona anticuada, que parece estar muerto en vida. El tema de la risa fue lo que desencadenó las múltiples muertes que ocurren en la historia. Premios del nombre de la rosa. El nombre de la rosa fue el ganador del premio Estrega, con el máximo galardón literario de Italia, en el año 1981, un 9 de julio. En noviembre del año 1982 salió una publicación en un diario español llamado El País, donde se hacía eco del francés Premio Médicis extranjero por su excelente novela.